quiero presentarles a los tres invitados para empezar el podcast directamente con las preguntas. Tenemos al señor Carlos Valencia. Bien. Carlos es actor de teatro, cine y televisión ecuatoriano. Formó parte del grupo teatral La Trinchera y Mala Hierba. En 1993 actuó en Los Angurimas, en Ecuavisa, y más tarde actuó en la serie llamada A la Costa, basada en la novela de Luis A. Martínez. En 1994 tuvo un rol secundario en la película Entre Marx y una mujer desnuda, dirigida por Camilo Luzuriaga. En 1999 interpreta el papel protagónico de un delincuente llamado Ángel en la película Ratas, Ratones, Rateros, dirigida por el señor Sebastián Cordero, por el cual ganó el premio Colón de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Huelva en España. Ha participado en varias películas, series, telenovelas, es también director y promotor principal del Festival de Cine Manabí Profundo en su afán por promover la cultura en su ciudad natal mediante este concurso, encuentro y muestras cinematográficas. Tenemos también esta noche al señor Marco Bustos, que es actor de teatro y de cine, director, dramaturgo. Formó parte de la compañía de teatro Mala Hierba, estudió artes plásticas, también tomó talleres de zancos, títeres y voz. Y mientras integraba Cronopio Teatro en el 2003, Marco fue becado por Casa de América para estudiar dramaturgia y dirección de teatro en España. Por recomendación del director y gestor cultural Guillermo Heras, en la sede de la Asociación de Directores de Escena de España, descubrió un libro que lo ayudó a profundizar su vocación, La preparación del actor ciego, de Marta Chica, Beatriz Peña y Javier Navarrete. Ya verán por dónde va esta vocación. Su lectura, de vuelta en el Ecuador, lo llevó a participar en la Bienal de Arte No Visual de Guayaquil en el 2004, con la artista cuencana Juliana Vega, ganaron el premio del público y del jurado. Su carrera ha estado signada por riesgos actorales, como Maldita Sea, en la que interpreta a una travesti, o la obra teatral Sueños, que se mostró aquí, en el Sánchez Aguilar, cuando el Sánchez abrió, hace 10 años, en la que, ¿hace cuántos? 12 años. Yo sigo celebrando los 10 años del teatro. Así no crezco yo tampoco. En la que dirigió a aproximadamente 70 chicos con discapacidades. A partir de la investigación y de la experiencia, está escribiendo la guía teatral para personas con y sin discapacidad. Y tenemos aquí al señor Sebastián Cordero, que ha venido con barra. Es uno de los más prestigiosos cineastas ecuatorianos contemporáneos. Debutó en el cine con la película Ratas, Ratones, Rateros en 1999. Antes de eso estaba filmando videos para Crux en Karnak, ¿verdad? Un par. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Con la que obtuvo premios a la mejor película y mejor ópera prima en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste y mejor ópera prima y mejor actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Su filmografía ha sido exhibida en los festivales de Cannes, Sundance, San Sebastián, Buenos Aires, La Habana, Guadalajara, etcétera, en los que ha exhibido largometrajes como Crónicas, Rabia, con la que ganó en el 2010 la Biznaga de Oro al mejor largometraje en el Festival de Cine de Málaga, Pescador, Europa Report, Sin muertos no hay carnaval y la más reciente, Al otro lado de la niebla. Ahora sí, un aplauso, por favor, para los invitados. Y estamos listos, ya están grabando. Sigo. Bueno, muy bien. Quiero empezar por lo primordial, porque a veces, como estamos en este ámbito, quizás
entendemos que los espectadores también están sintonizados de la misma forma que nosotros, pero hacer cine no es lo mismo que hacer teatro. No es lo mismo la dinámica con los equipos, no es lo mismo escribir un guión de cine ni escribir un guión de teatro. Tener público cambia un poco esa dinámica. Entonces mi pregunta es cómo se prepararon para tomar estos personajes de cine y llevarlos al teatro, tanto como dramaturgo como ustedes. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos aquí, que me parece una gran oportunidad esta conversa. Sí, son dos procesos totalmente distintos. O sea, hacer cine y hacer teatro puede tener el mismo objetivo. Finalmente es crear una realidad durante 1 hora y media, 2 horas para un espectador hipotético o concreto, ya que le ves frente a ti ya cuando presentas en teatro. Pero para lograr el mismo nivel de involucramiento, de empatía, de cercanía con la historia que se está contando, sigues procesos totalmente distintos. En el cine por naturaleza es un proceso fragmentado. Una película se realiza durante muchos días y lo que vas es armando piezas de rompecabezas de lo que luego va a ser la película ya completa. Y para lograr eso con los actores, lo que necesita hacer es un trabajo conceptual muy fuerte de en qué momento se empieza, en qué momento se termina y cómo está toda la estructura armada para poder desarmarla y trabajar en el orden en el que se trabaja en el rodaje, y con que se llegue una vez al momento clave con la intensidad que necesitabas, ya tienes esa escena y sigues hacia adelante. El teatro, quieres lograr el mismo resultado, pero necesitas trabajar en secuencia, necesitas trabajar en vivo, necesitas que cada noche los actores lleguen al mismo nivel, que lleguen a la misma intensidad, que lleguen a la misma interiorización. Y entonces para lograr eso, como en el teatro tienes la ventaja de trabajar justamente en secuencia y en el orden en el que va a ser contada la historia, eso te permite trabajar de manera mucho más orgánica con los actores, pero muchísimo más orgánica, o sea, de una manera donde ellos tienen realmente todo lo que van a utilizar en la obra frente a ellos. En la película yo manipulo mucho en la postproducción, en edición, en el montaje, el sonido, todo, y en el mismo proceso. Entonces, aquí lo que se está viviendo es real en ese momento, pero para lograrlo necesitas un proceso de repetición muy, muy interesante, porque justamente en el cine yo le huyo a la repetición, trato de buscar espontaneidad, pero en el teatro siento que con cada pasada adicional que vas haciendo de la obra y de cada escena, la obra va agarrando más fuerza y más intensidad, y es un proceso muy, muy, muy especial, la verdad. O sea, y yo disfruto mucho de ver los resultados en teatro inmediatamente y de poder seguir trabajando y seguir puliendo hasta el último día, porque eso no tengo en el cine. En el cine, una vez que ya abandoné, la película está terminada, es lista, ya queda como quedó, y es algo muy pulido, pero no te permite el regresar y seguir arreglando cositas, ¿no? Y bueno, con ellos, los dos vienen primero de teatro antes que de cine. Entonces yo a Marco, cuando íbamos a trabajar en Ratas, le tuve que explicar que una película no se filmaba en secuencia y que íbamos a filmar en desorden y cómo iba a funcionar la cámara. Carlos tenía ya experiencia en ese entonces en televisión, en cine. Sí. Marco estaba de 20 años. Y ese proceso fue muy bacán, que tal vez lo puedes contar tú. Sí, para mí fue el primer casting que fui y la primera película que entré. Entonces era la primera experiencia en la cual tenía como, o sea, primero una gran emoción de poder estar trabajando en algo así, pero no tenía idea, porque tú ves la película, pero no ves cómo se hace la película detrás. ¿Pero te emocionaba? Claro. ¿O decías, el cine? No, la verdad. Porque eras no teatro, estabas enfocado. Yo estaba metido siempre como en el teatro, pero no me llamaba la atención, porque en ese tiempo tú veías cuál era la televisión ecuatoriana y cuál era la producción de afuera. Se veía, entonces veía, por ejemplo, en temas en dramaturgia que no eran historias que te convencían, veías ciertas cosas que no me gustaban.
Entonces, al participar en la película, para mí fue interesante primero descubrir todo el mundo que era el hacer cine. Entonces, primero que tenías que ir filmando poco a poco, era como reorganizarte toda la parte de la actuación, porque no era empiezas la obra y terminas la obra, sino que empiezas y tienes que terminar ahí y después tienes que decir la obra y al final dices y gracias. Entonces tenías que ir viendo todo esto y un poco, por ejemplo, ir modulando también toda esta parte de la actuación, qué parte viene aquí, qué parte viene por acá. Pero esta para mí fue como, o sea, como primera experiencia, fue creo que una experiencia súper mágica y maravillosa el poder estar con todo esto, porque tuve la oportunidad también de estar en la película. La película se grabó en 35 milímetros y poder ver todo lo de afuera, ¿no? Por ejemplo, el tema y ver todo el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, que el lugar donde entraba el personaje, el lugar donde vivía mi personaje, que veías desde afuera, no era el mismo lugar donde se filmaba adentro. Que yo dentro de mí decía, ¿y esto cómo funcionará? ¿No? Y yo, veamos, a ver cómo les queda, ¿no? Pero yo no tenía idea de eso. Y claro, al final luego ves y dices, sí, conecta, sí funciona. Esto, por ejemplo, las escenas también con las otras actrices, por ejemplo, donde tienes, por ejemplo, ahí la escena del desnudo. Yo dentro de mí hicimos igual un trabajo anterior con el Sebastián, creo que fue un mes donde se trabajó con las otras actrices, donde fuimos haciendo todo esto, pero sí era todo, o sea, sobre todo manteniendo el respeto que tienes que tener al otro actor, ¿no? O a la actriz, con cualquiera, igual cuando te golpeas o haces todo esto. Pero el poder ver también que a nivel de la imagen trabajabas para la cámara y que, claro, por ejemplo, tienes un plano general y están los dos desnudos, pero después se acerca, están más cerca y tienes un plano cercano y decías, entonces ibas teniendo esos descubrimientos, digamos, en ese sentido. Pero fue súper lindo entrar en ver esto. Yo me emocionaba ver cada cosa, ¿no? Porque era el maquillaje, el vestuario, ver todo esto, porque claro, yo vengo del teatro y en el teatro un poco aquí te toca hacer de todo. Entonces en ese tiempo me acuerdo que hacíamos nosotros mismos el maquillaje, nosotros mismos veíamos el vestuario, tú mismo. Entonces aquí había un encargado de cada cosa. Y era interesante poder ver cada uno de los pasos que se tenía que hacer, ¿no? Carlos, ¿a ti cómo te tomó? Hablemos ahora un poco de la ética de los personajes, porque ¿qué es lo que pasa 25 años después para decidir desempolvar a este par de personajes que si bien es una película en la que, sobre todo Carlos, nos saca muchas risas, es una película muy fuerte sobre la pérdida de la inocencia, sobre la marginalidad. Es una película que 25 años después, que la acabo de ver de nuevo, sigue siendo una película muy, muy fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa para que decidan desempolvar a estos personajes y traerlos y contarnos una realidad que no vamos a adelantar mucho, pero sabemos más o menos cuál es el contexto? Cuéntenme un poco cómo fue esta llamada. ¿Aceptaron de inmediato? ¿Dijeron, hoy no, ya dejamos ir a estos personajes, ya no los queremos retomar? ¿Cómo fue este tema? Pasa que, como tú dices, o sea, desempolvar a estos personajes, yo creo que nunca se empolvaron tampoco, porque dentro de la película, ¿no?, se manejan como dos narrativas también, ¿no? Una es la historia de estos dos primos, ¿no?, que representan un poco dos regiones bastante, donde vivimos sobre todo, ¿no? Dos regiones bastante presentes, ¿no?, en nuestra cotidianidad, costa y sierra.
Estos personajes, ¿no? A partir, creo, de que salieron, ¿no? Se metieron también dentro de un imaginario, del imaginario popular, dentro de algo, ¿no? Que el público también necesitaba como identificarse, ¿no? Hablamos de que antes de que llegara esta película, nosotros como realizadores o como país mismo, ¿no? A nivel de cinematografía, no había una extensa cinematografía, no teníamos, ¿no? Y donde solamente era una parte de nuestro país que se reflejaba, que era el universo andino, ¿no? Se nos reconocía por eso, ¿no? Por las montañas, los indígenas, la selva y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero de la costa no se conocía mucho, ¿no? Se hablaba, ¿no? De las playas, ¿no? De la comida, pero no había algo como que nos dijera, bueno, así somos, o de esas formas podríamos ser, o ya fuimos de esa forma. Llega esta película justamente donde pone en relevancia dos personajes, ¿no? Cliché, digamos, costa-sierra, ¿no? Y se arma como una historia, ¿ya? Y justamente esta narrativa, tomando la narrativa de estos dos personajes, ¿no? Y la narrativa social, que también muy acertadamente lo hace Sebastián, ¿no? En una realidad, pues, en un momento de una crisis social, ¿no? Y que está reflejada dentro de la película. Pasamos, como tú dices, a desempolvar estos personajes, ¿no? Y los vemos, ¿no? Y siempre como que han estado presentes, siempre han estado ahí. ¿No te costó volver a sacar a Ángel? No es que no me gustó, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención fue justamente cómo mostrarlo, ¿no? Cómo hacerlo, digamos, más real, ¿no? Ya no es el delincuente, ¿no? Convertido también en un asesino, ¿ya? De hace 25 años, ya es otro personaje. ¿Cómo lo vemos? ¿Ya? ¿Qué mirada le damos a ese personaje, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que ponemos de manifiesto en esta relación con estos dos primos? ¿Cómo están, no? Y conservamos la narrativa justamente en esta propuesta, ¿no? De lo que acontece con nuestra realidad, ¿no? De lo que vivimos como país, ¿no? Inseguridad, crisis carcelaria, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que todavía están latentes, ¿no? Y que nos afectan a todos. Entonces, traer, ¿no? De regreso a estos personajes, ¿no? Sabiendo que están en la memoria todavía de mucha gente. Y es raro, mira, tal vez yo creo que, no es que es raro también, además de raro, creo que es muy chévere, es muy lindo ver que en las funciones que hemos hecho de teatro, no solamente van gente que ha visto la película, sino que van jóvenes que han visto la película, ¿no? Y que quieren ver justamente qué ha pasado con estos personajes. Ya, jóvenes, o sea, es una película también que ha trascendido generaciones, ¿ya? Y es justamente ahí donde nosotros, pues, creo que es válido, ¿no? Traer a estos personajes, ¿no? Además, porque hay un público también manifiesto y fan de la película, ¿no? Que de alguna forma molestaba, de alguna forma quería saber, ¿no? Y exigía también, ¿no? Que le den, ¿por qué no? Una continuación o una continuidad, ¿no? A estos personajes. Siempre hablábamos, ¿no? A las veces que nos veíamos con Sebastián, oye, la gente que dice esto, ¿no? Sebastián tiene su criterio, ¿no? Sobre la película, ¿no? Sobre por qué es la película, ¿no? Pero encontramos esa posibilidad de ver a los personajes, ¿no? No ya dentro de una historia, digamos, o una secuela de lo que fue la película, sino ver a los personajes, ¿no? Y responderse muchas preguntas que quedaron pendientes dentro de esa película. Entonces yo creo que acertadamente, ¿no? Le dimos una mirada, ¿no? Bastante profunda, creo yo, ¿no? Para que de alguna forma, ¿no? Sacarle el polvo a estos personajes, pues, ¿no? Y ponerlos justamente, no en vigencia, ¿no? Porque yo creo que nunca estuvieron desaparecidos, pero sí ponerlos otra vez, pues, en el escenario. Y la mejor forma para nosotros hacerlos ahora, ¿no? Fue ponerlos en las tablas, ¿no?
y que la gente pueda apreciar, pueda ver, ¿no?, qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Cómo fue esto de querer juntarlos otra vez y por qué tomas la decisión de que sea el teatro y no sea otra vez el cine? Bueno, tengo que ser 100% sincero. O sea, Carlos y Marco, en un viaje que tuvo Carlos a Quito, que fue de, creo, no sé si era de jurado a un festival de cine, una noche salimos a tomarnos un trago, a conversar a los tiempos, y ellos querían conversar conmigo. Yo sabía que había alguna conversación pendiente, pero todavía a ver qué. Y Carlos, como yo había estado ya haciendo teatro, primero con Rabia, que es así, la vieron los dos en el montaje en Quito, y luego Sin Salida, que Marco la vio en Quito, ambos me dijeron, oye, estás metido en el teatro nos permite otro tipo de proceso, otro tipo de improvisación, de búsqueda, ¿por qué no intentamos explorar algo con los personajes en teatro? Y yo me acuerdo que esa idea por primera vez me sedujo, porque yo siempre he tenido el miedo de retomar los personajes de ratas en el cine, porque siento que casi que va a ser visto como oportunista, que va a ser visto como algo que ya esa historia está cerrada, o sea, no hay necesidad. Pero de repente al plantear el teatro, de repente fue como que tenemos otras herramientas, otro camino, tenemos otras maneras de contar la historia, la unidad del tiempo y del espacio. O sea, el hecho de que Ratas es una película súper fragmentada, es una película que creo que el guión tiene 160, 165 escenas, ¿no? Varios espacios se repiten, pero es muy frenética. Y de repente decir, bueno, vamos a contar algo que pasa con los personajes, con otro lenguaje, con un espacio definido, solo los dos. ¿Qué se puede contar? O sea, de repente había un reto súper atractivo y el sentarse a trabajar sin compromiso, entre comillas, que no es así, porque el rato que te sientas a trabajar ya te comprometes. Pero supuestamente a ver libremente qué pasaba. De hecho, nuestro chat era multiverso de Ángel y Salvador, porque decíamos, ¿qué pasa si Ángel se reformó? ¿Qué pasa si Ángel se volvió peor? ¿Qué pasa si, en cambio, Salvador tomó el camino de la delincuencia? ¿Qué pasa si les vemos a los actores entrando en escena y son los actores, Marco y Carlos, que de repente se transforman en el personaje? ¿Qué pasa? O sea, empezamos a jugar con muchas ideas. Y las buenas fueron quedando. Y de repente hubieron cosas increíbles, como por ejemplo Marco contándonos de su infancia cuando venía a visitar a sus primos en Durán, que de repente se convirtió a partir de una memoria real de Marco en uno de los momentos fundamentales de la vida de Salvador. Y eso lo descubres en el teatro, lo descubres de otra manera. El guión, uno se encierra y escribes y escribes y escribes, y solo cuando ya estás listo empieza la comunicación. Pero aquí fue muy bonito trabajar juntos, botar ideas, ver qué onda. Algunas no funcionaban, algunas no quedaban, pero muchas cosas encontraron un camino. Y claro, luego había el reto de que esto sí funcione, de que realmente llegue o sea, y la expectativa, ¿no? Mucha expectativa de mucha gente, de uno mismo, de ellos, pero también de la gente que es fanática de Ratas, que de verdad la tienen apropiada, y eso es muy bello. O sea, pero hay presión pues encima, ¿sabes? Sí. Pero eso es lo chévere también. Yo como director me encanta generar expectativa y decir, les va a sorprender y vamos a dar más de lo que está generado. Y eso creo que se logró. Me anticipo, pero es lo que yo siento ahora. Bien. Creemos. Sí. Yo ya la vi, lo lograron. Y retomo nada más una idea de Carlos, que hablaba de ese imaginario, y me parece a mí que sí es una de las grandes, de los clásicos del cine ecuatoriano, y puede ser que haya gente que no la ha visto, puede ser que vaya a venir gente que sí la ha visto, pero sabemos que es Ratas, Ratones y Rateros. Y esto no tiene nada que ver, pero el otro día estaba pensando, Sebastián tiene que tener algo con las ratas, porque hay varias cosas varias obras en donde se repite el tema de las ratas. Me pasó que nunca los pude saludar porque era una fila inmensa de gente en la Escala, con DVDs de Ratas, Ratones y Rateros, con camisetas que querían que les firmen cosas. Me pareció increíble
la energía de esta gente en el teatro y afuera del teatro cuando ya no eran los personajes. Entonces hablemos un poco del espectador y hablemos de ese grado de intimidad que hay en el teatro, que no hay en el cine, digamos. El espectador puede modificar la interacción de ustedes, porque sí quiero resaltar que cada obra es única. Ajá. Ninguna noche se repite la misma acción, la misma respiración, la misma intención. Hay un guión, pero no estamos viendo la misma obra si venimos el jueves y venimos el viernes. El público, el espectador, puede inferir un poco en esa energía. ¿Qué opinan ustedes? O sea, sí, yo creo que sí, porque creo que para que haya teatro tiene que haber público. Y el público sí tiene una energía, y yo sí siento, o sea, por ejemplo, en todas las obras siempre el público tiene una energía. Entonces hay públicos que son súper generosos o que se ríen más, hay otros públicos que son un poco más serios, pero siempre hay esta interacción. Y por ejemplo, ahora con La misma sangre, yo siento que ha sido una energía bastante fuerte de parte del público también. Y creo también con todo el tema de tal vez la nostalgia de la historia, ¿no? De la historia y de la historia que se cuenta. ¿Tú sientes en alguna forma que el público puede modificar tu energía de una actuación de una noche? Yo no sé si podría modificar, pero a nivel de percepción es como un canal, ¿no? Que tú sientes, te preocupas, ¿no? Porque me acuerdo que cuando hicimos la primera función, ¿no? Fue un poco extraño, ¿no? Después la segunda, la tercera, ¿no? Fue como que la gente se iba como conectando. Es cuando tú sientes que algo funciona, como que acentúas un poco el trabajo sobre eso, ¿verdad? ¿No? Esto está chévere, ¿no? Por aquí tengo que caminar, por aquí tengo que ir, ¿no? Entonces vas dando, como que vas encontrando también tú como una línea, ¿no? Que no se trata de hacer concesiones con el público, que eso es diferente, ¿ya? Eso no, yo creo que con el público no hay que hacer concesiones. Es decir, si el público hace un chiste y se te ríe y un día no se te ríe, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces nosotros en la temporadita que tuvimos en Quito fuimos viendo que había momentos donde el público se conectaba mucho mejor, ¿ya? Y había momentos también que el público también como que desaparecía, ¿no? No se lo percibía, ¿no? Entonces tal vez algo estaba pasando en escena. Entonces no creo que modifique, ¿ya? La cuestión es la percepción de uno, ¿no? Porque sucedió también que después de que estuvimos en Quito, nos fuimos a Cuenca, después fuimos a Manta, ¿no? Y fue también medio raro, ¿no? La función que hicimos en Manta también fue medio rara, ¿no? Porque el público tal vez esperábamos mucho más respuesta de un público. Y yo creo que también es justamente esa la concepción también que tenemos nosotros como los actores, de saber como que en qué parte de pronto la obra funciona bien o funciona mucho mejor, ¿ya? Y estamos esperando también una respuesta al público, y a veces no. El público también tiene sus propias percepciones, el público diferente, ¿no? El mismo público de Cuenca no es el mismo público de Manta, no va a ser el mismo público de aquí de Guayaquil, no es el mismo público de la Sierra, no es el mismo público ¿no? Entonces, tal vez conociendo eso, ¿no? Tal vez sintonizando un poquito eso de que los públicos también dentro de nuestro mismo país son públicos diferentes, ¿ya? Tal vez no hacerse prejuicios sobre decir, esperar que el público responda o actúe, ¿no? O se manifieste de determinada forma. Yo creo que tal vez la tarea nuestra, ¿no? Siempre ha sido como darlo todo, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer, y si el público responde, pues qué chévere, ¿no? Qué bueno, ¿no?
porque sabemos que justamente, o eso es como la respuesta que estábamos esperando, ¿no? Y si no pasa nada, pues tal vez nos preocupamos, pero tal vez por el perjuicio que tenemos, ¿no? Entonces yo creo eso, pero sí creo, ¿no? que los públicos son diferentes. Es súper interesante porque a mí me pasan un par de cosas con el tema del público. Uno, justamente cuando empecé a hacer teatro, con Rabia, una de las cosas que yo quería era esa conexión con el público en vivo, o sea, sentir qué es lo que pasa ahí. Y en Rabia, particularmente, al ser una obra de teatro inmersivo, yo trabajaba cada escena en base a desde dónde iba a ser percibida para el público. O sea, toda la escritura de la obra y la coreografía, la puesta en escena tenía que ver con puesta en escena para los actores y puesta en escena para el público. Entonces, desde un principio estaba como muy consciente de eso porque eso era parte de lo que me atrajo a meterme a hacer teatro. Pero ahora ya con una obra, digamos, más convencional, entre comillas, donde pues tienes digamos, un proscenio, tienes una tarima, tienes una acción frente al espectador, igual hay como un baile entre los actores y el público. No necesariamente que cambia cada noche, si bien estoy de acuerdo que cada función es distinta, pero sí te vas dando cuenta que hay reacciones y que esas reacciones pueden ser utilizadas por los actores. O sea, concretamente la primera entrada de Carlos como Ángel al escenario es algo que en la segunda función pasó algo muy especial que y ese día yo había estado filmando o sea, yo filmo mucho cuando estoy nervioso y entonces luego me fijé qué pasó, por qué hubo esta reacción tan bacán. Y con Carlos llegamos a establecer un timing de cómo es su entrada para darle un tiempo. O sea, hay algo que de repente ya le agarramos la onda. Ajá. Y eso es súper bacán cuando entiendes que hay es cosas momento que del público. descubre también ahí con el público. Hay cosas que vas descubriendo y van funcionando también. Sí. Y al principio no te lo esperas, ¿no? Pero, esta cuestión es, aprovechemos esto, ¿no? Sí. Y démosles un sentido también a eso. Sí. Y el otro tema que tiene todo que ver con este punto es que el público ecuatoriano es muy particular y sobre todo con esta historia, tanto con Ratas como película como con La misma sangre, y es que yo cuando presenté Ratas por primera vez, tanto en festivales como aquí en el Ecuador, me sorprendía mucho que la película era una película muy dura, muy dramática, con cosas terribles que van pasando y la gente se mataba de la risa. Correcto. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y al principio me angustiaba y luego ya pasó el tiempo y me empezó a gustar al punto donde yo iba a un festival fuera del Ecuador y yo sabía dónde había público ecuatoriano en la sala. Porque escuchaba reacciones en momentos puntuales que otra gente no se reía y que la otra gente de hecho se quedaba como, ¿de qué se ríen? Y aquí en la obra me sorprendió mucho el revivir eso y ya lo disfruté, donde pasan cosas terribles y la gente se mata de la risa y hay gente a quien eso le inquieta y eso me parece fantástico. No sé. Me pasó, te conté yo que yo había leído el libreto. Ajá. Y la verdad es que a mí me conmovió muchísimo y llegué a la sala en Quito y la gente se reía. Yo decía, ¿por qué se ríen? Estamos en esta situación. Y sufría. Pero al volver a ver la película, dije, este es el tono. Creo que lo captaron perfecto. Tanto ustedes como quienes vamos a ver la obra. Esta la voy a leer así tal cual para no improvisar. ¿Qué han aprendido sobre su oficio y sobre ustedes mismos al trabajar en estas dos producciones? Me pongo profunda con este tema. A ver. En esta que he aprendido. ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido un montón, ¿no? Sí. He aprendido un montón. Yo realmente, yo creo que este es el proceso donde tal vez el aprendizaje que me ha tocado hacer aquí, ¿no? Ha sido experimentar, ¿no? Porque durante todo mi proceso, digamos, formativo, ¿no? Tuve buenos maestros, tuve excelentes maestros, ¿ya? Y de alguna forma te das cuenta de que llegas a este momento y ya tienes todo lo que requeriste, ¿ya? Y es el momento de experimentarlo. Como decía Sebastián, desprejuiciarse y dejar que viva,
¿no? No fue un proceso largo, ¿no? Fue corto pero muy intenso, ¿no? Es decir, fue largo en el tiempo, ¿no? Pero los tiempos que nosotros nos encontramos fueron cortos, ¿no? Y los aprovechamos muy bien, ¿no? Fueron bien intensos el trabajo. Mucho bla bla y mucho café. Entonces, ya sacamos mucho provecho de eso. Entonces, el aprendizaje mío fue ahí de poder experimentar, ¿no? De sacar cosas. Ya en el momento en que nos tocó a nosotros ya poner todas nuestras maravillosas ideas que teníamos aquí en la cabeza sobre el escenario, pues no, yo les decía un poco a Marco, este es el momento, ¿no? De poner todo y experimentarlo. Y si funciona, pues funciona. Si no funciona, pues no, se vaya, ¿no? Y nos quedamos con lo esencial, ¿no? Llegó un momento en que ya tuvimos que ir sacando cosas, menos bla, 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 y nos quedamos con lo esencial. Entonces fue un proceso de experimentación y como de aprender a manejar la síntesis, ¿no? Sintetizar muchas cosas. Ya no preocuparte porque si lo estoy haciendo bien o es qué estado de ánimo voy a poner aquí o qué acción tengo que hacer, ¿no? o cuál es mi objetivo en esta escena. No, todo eso ya estaba incorporado, ¿no? Ya estaba en tu mecánica, ¿no? Lo único que tenías que hacer era experimentar. Entonces ese para mí fue el aprendizaje y creo que ha sido muy vital para mí, ¿no? Porque de alguna forma pues ya no me preocupo, ¿no? No me preocupo porque sé que estoy trabajando con Marco, sé que estoy con Sebastián, pues, ¿no? Que los considero pues unos excelentes profesionales. Marco, ¿has aprendido algo? Así de profundo. Sí, a ver, es que yo siento como que ha habido un aprendizaje fue con Ratas. El aprendizaje de lo que les contaba, de lo que fue filmar, pero fue otro aprendizaje ya cuando se presentó la película. Por ejemplo, y ahí fue una cosa totalmente distinta, porque yo eso no me esperaba. O sea, yo con el teatro vienes, haces la función, la gente te aplaude y te vas. Te vas a tu casa. Y ya, te vas a tu casa. Pero claro, cuando haces la película, en cambio, luego cuando se estrena y todo lo que se genera alrededor de esto, por ejemplo, eso a mí me sorprendió y creo que aprendí. Hicimos un proyecto con el Carlos hace unos 15 años, un proyecto, y yo me acuerdo que veía, por ejemplo, cómo era el acercamiento al público. Tal vez esto saben todos, pero yo no. Yo no tenía idea de esto. Nadie te dice, mira, así se hace la película. Me dijeron, bueno, así se actúa, pero no luego cómo es también el trabajo con la interacción, ¿no? Claro, ir a festivales, recibir a la gente. Entonces, claro, por ejemplo, yo me recuerdo que iba con el Carlos y veía cómo era su interacción con la gente, ¿no? Y, por ejemplo, yo aprendí algo ahí. Aprendí algo. Con la película se podía viajar a festivales. Me acuerdo que pude viajar a unos 3 festivales afuera y yo maravillado porque me tocó irme a España, me tocó irme primera vez que viajaba afuera, conocer otras interacciones, otras culturas. No sé, estos aprendizajes. Luego creo que también algo que vi luego también, por ejemplo, yo creo que sobre también lo que me parece importante, que lo que uno puede hacer, lo que uno hace puede servirle a otro. Eso me parece importante, por ejemplo. Y por eso también mucho tiempo he trabajado con temas de discapacidad. Me parece chévere el poder pasar las herramientas que muchas veces a ti te funcionan, a ti te han ayudado y puedes prestar y compartir con otros eso. Y en este tiempo, alguna vez un amigo director de teatro me decía, el hacer teatro es para ser mejores seres humanos. Yo me quedé así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en esta experiencia que he estado con Sebastián y con el Carlos, ha sido súper lindo porque en mi vida, en este tiempo, ha sido un tiempo de transición, de una transición personal. Y ha sido lindo estar acompañados de estos compañeros. Y dices, qué chévere,
qué chévere poder estar, o sea, qué bueno poder estar con ellos al lado en este tiempo. Eso, ¿no? Eso creo que han sido como los aprendizajes de vida. ¿Me quieres compartir? Uf, es que... No. O sea, para mí, Ratas me cambió la vida. O sea, sí fue algo que de un momento a otro yo no podía anticipar lo que se venía. Y me cambió la vida para siempre. O sea, no... Entonces, de alguna forma, fue un proceso de aprendizaje, primero en el rigor necesario para hacer esa película y luego para ya seguir con eso en el resto de proyectos, resto de películas, resto de obras y todo. Pero fue de alguna forma la película con la que yo encontré mi voz, con la que yo encontré una conexión con el público. Yo no pienso que me hubiera quedado en el Ecuador si no era por Ratas. Yo pensaba que hacer una película iba a ser imposible después y que iba a tener que buscarme la vida en otro lugar si quería seguir haciendo cine. Y de repente Ratas fue, o sea, es como que fue una lección en todo sentido y en sí apostar por el todo a algo en lo que crees. O sea, y decir ya, y eso eventualmente sí sale adelante. Pero al mismo tiempo, pues no sé, es como que te vas dando cuenta que cada proyecto, al menos como artista, como contador de historias, como cineasta o dramaturgo o cualquiera de los oficios, tú utilizas ese oficio para alimentarte, para curarte, para sostenerte, para de alguna forma tener un día a día que hace sentido por un momento a través de las obras, de las películas. Y el entender eso ha sido muy valioso. Otra cosa que a mí me encanta y que ahora creo que se ha reafirmado con la misma sangre es que no existe el proyecto pequeño o el proyecto grande. O sea, sí, obviamente hay proyectos que cuestan más, que toman más tiempo. Una película puede ser muchos años de esfuerzo, de financiamiento, de compromisos, etcétera. Pero finalmente el momento que tienes la conexión con tu público, ya sea alguien que está viendo la película en la computadora o que la fue a ver al cine o alguien que viene a ver la obra, ese es el momento esencial, la conexión de ese público con la obra. Y eso puede darse en la función más pequeña, en la función más grande, en el proyecto más, o sea, en cualquier proyecto se puede dar. Lo que tiene que haber es un nivel de verdad, de compromiso, de que la esencia de lo que quieres contar esté ahí. Y eso es algo que con el tiempo vas aprendiendo y se va reafirmando en distintos momentos. Y al mismo tiempo, pues todo el tiempo vuelven las dudas. El proceso creativo es un proceso donde siempre empiezas pensando que vas a fracasar, que la cosa no va a funcionar, o sea, que te vas a equivocar. Y poco a poco se va moldeando y entender también que eso es así. O sea, que no hay ningún problema de empezar sin saber. A nosotros también nos pasó en algún momento de la hora, chuta, ya. Sí, ¿qué estamos haciendo? Sí, mejor sabes que dejemos esta cosa aquí. Así es. Sí, ya, pero sabíamos que si dejábamos eso nos íbamos a perder de algo no bien chévere. Entonces nos esforzamos y logramos. Lograron, les iba a preguntar más o menos cuánto tiempo tomó estas disquisiciones de poner las ideas, quitarlas, conversar, cafés, más o menos este proceso en el que han venido construyendo la misma sangre. O sea, fue que un año y medio. Año y medio más o menos que empezamos a reunirnos y lo que hacíamos era cada 2 meses nos veíamos una semana. 3, 4 días, si es que había alguna excusa, por ejemplo, íbamos al festival de Manabí Profundo, a Manta, íbamos los 3, conversábamos. Luego nos veíamos en Quito en algún viaje, Carlos se quedaba varios días más, nos reuníamos a aportar ideas, pero en todo el proceso habrá sido unos 8 meses tal vez de ese ir y venir y de ahí ya empezó un trabajo ya más o sea, bueno, la escritura, que sí habrán sido unos 4 meses y luego ir y venir probando. Ya hubo un tiempo en que nos reunimos un mes, estuvimos ahí metidos un mes, ¿no?
de 9 a 5 de la tarde. No, Sí. todo un ¿Al mes. inicio o ya cuando ya tenían al la final. idea? Cuando No, ya con idea, ya cuando ya con teníamos contexto. la fecha de estreno. Nada como una fecha de estreno Cuando para ya nos ponerte dijeron, a- teatro está para tal fecha. Chuta, bueno, entonces, No, claro, yo ¡Cancelado todo! vamos, O tenemos sea, que yo meternos cuando ahí. hablé con Arnaldo de la obra, yo no le mandé un texto hasta mucho tiempo después, con el productor de la obra, o sea, pero era como que estamos haciendo algo, no te preocupes, va en camino. Vamos a llegar, vamos a llegar. Menos mal, esta historia es algo que podíamos, o sea, pudimos ir donde yo qué sé, el diseñador gráfico, que es muy en demanda, que fue quien hizo originalmente el trabajo gráfico de Ratas y que ahora hizo el de La Misma Sangre, Pablo Iturralde. Fue súper chévere decir, oye, estamos con esta idea, ¿te diseñas algo? Y de repente un día nos mandó un afiche en base a unas fotos que yo había tomado en un primer ensayo. Y súper chévere ver cómo la gente se subía no sé, pues a este tren. O sea, sí es algo muy especial que pasa con esta historia, con esta película y con estos personajes y ahora con la obra. Yo creo que estamos medios con el tiempo, Sí, pero pero no quiero, como fan, quiero escuchar la anécdota del casting de Salvador y de la cortada del pelo. Ya, Ya. claro. Cuenten esto. Bueno, yo fui al casting en el 98. Yo tenía el pelo largo y yo creo que estaba vestido de negro. Que fui y me dijeron que haga el casting para el personaje de Marlon. Entonces, me parece que fue el Mauricio Samaniego que me hizo el casting. Entonces, me recuerdo que me dijeron, cuéntanos una historia chistosa o una historia de miedo o algo así. Y justo una amiga me había contado una historia que era chistoso porque en el rato que estaba contando la historia no me acordé el final. Y dije... Y ya, entonces se quedó así como el final. Yo me Se recuerdo subió que sin chiste. esa historia, ¿no? Que era una historia, era un drama de amor que me habían contado. Entonces fui. Pero yo en ese tiempo no habían celulares, no tenías todo esto y yo vivía donde una vecina. O sea, vivíamos con el dueño de casa y él tenía el teléfono. Entonces yo dije, bueno, si me llaman no me van a encontrar, nadie me va a encontrar. Entonces yo les pregunté, y tal vez ustedes tienen cuando sepan que sí o no. Y ellos dijeron, no nos llames, nosotros te llamamos. Ahí entendí. Y dije, ya. Bueno, pasó y después, creo que después de un mes me llaman y fue esto, ¿no? Que mi mamá me dice, oye, te llama la vecina. Fui al teléfono y justo coincidió que estaba ahí y me dijeron, oye, ¿sabes qué? El otro personaje no funciona, pero el director quisiera probar para el personaje principal. Y yo, claro, ya, voy. Y ahí fui, hice un primer casting, fue un primer casting y luego fue un segundo ya que hicimos con el Carlos. Y yo creo que ya en escena directamente hubo química en escena. Me recuerdo ahí, el Sebastián, me acuerdo que estaba así. Y dije... que nosotros fuimos compañeros también de teatro, pues ya ensayamos, teníamos... De Mala Hierba. Sí, Claro. entonces ya ensayamos y ya nos conocíamos también un poquito. Ah, ya Claro. fue ahí. Claro, entonces ahí conectó algo y ahí empecé. Ahí empecé con el personaje, ¿no? Con gorra. Y claro, y yo ahí le decía al Sebastián, porque yo tenía el pelo largo, le decía al Sebastián tratando de convencerle, decirle, oye, pero bueno, ¿y si el personaje no está en colegio militar? ¿Y qué tal si está en un colegio de artes? Y está alguna cosa así, ¿no? Hay más tendencia a la delincuencia. Claro, entonces, mira, ¿no? Pelo largo y todo eso está más cercano. Pero claro, luego ya conversamos con Sebastián y veía, y claro, el personaje necesitaba esto, ¿no? Necesitaba cortarse el pelo, entonces dije, bueno, ya.
Y fue chévere que el día que me fui a cortar el pelo, el Sebastián también se cortó el pelo, los dos ahí nos pelamos. y ahí empezó esa aventura. Amo esa anécdota, no sé si la sabían, se las quería compartir porque es una de mis anécdotas favoritas como fan de ratas. Hasta el rato que vi que estaba dispuesto a cortarse el pelo, sí dije... Me tocó. quiere. No es que le tocó, pero dije, sí está comprometido. Porque de verdad a mí me dio pena. Los molesto con un intercambio chiquito que nos den un anticipo de la misma sangre. Puede ser. De lo que va a haber. A ver. Oye, te conté la última vez que vine que yo hacía un trabajo para una gente que conozco aquí adentro. Bueno, esa gente se enteró que te vine a visitar y me dicen que tienes aquí adentro un emprendimiento. O sea, y parece que ese emprendimiento se choca con un negocio que los manes tienen afuera. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Una parte también de este asunto? ¿Quieres algo? No. Entonces, esos manes que trabajan contigo, ellos quieren algo, quieren una tajada. ¿Eso me estás tratando de decir? No, ellos tampoco quieren algo. Entonces viniste a salvarme la vida. ¿Ah? ¿Qué te crees? Salvador. Mira, cuando me llamaste yo pensaba que tú ibas a venir aquí para seguir conversando, para seguir hablando, hermano. No para decirme esas pendejadas. Pues déjate de huevada, loco. Ya cambia, muchacho, cambia. Ya. Oye, por eso mismo vengo, verás. Ahora que estuve viendo los papeles de la abuela, me doy cuenta que ha tenido la abuela un terreno en Guayabamba. La abuela tenía un terreno en Guayabamba. Sí, o sea, yo algo sabía, pero esto hace tiempos, ¿no? O sea, cuando el abuelo todavía vivía. ¿Está bien ese terreno? Está bien valorizado porque como está cerca del aeropuerto, ese terreno nos pueden dar un buen billete. ¿Y tú lo quieres vender? ¿Y si no? No sé. Oye, pero es que somos los únicos herederos. Y ahí, tú no estás diciendo que la abuela nos está tratando de unir. Ahí nos vamos miti. Sí, pero vender ese terreno sería como separarnos, ¿no crees? Ya. ¡Corte! Si no, nos vamos de largo. Solamente para, no les voy a preguntar qué esperan de la misma sangre, qué esperan que sintamos como público con la misma sangre. Voy a cerrar como gente de teatro que ustedes son. ¿Qué dramaturgo nos pueden recomendar? Cada uno recomiéndenme uno que podamos leer, como gente de literatura que soy yo. Yo, el Arístides Vargas. Arístides Vargas, maravilloso. Roberto Sánchez Casar. Eso voy a anotar, porque no lo sabía. Chuta, yo me fui por los clásicos cuando me preguntaste. O sea, yo soy muy fan de Albert Camus y pienso que Calígula es una obra que me obsesiona. Pero, no sé, pues es dentro del tema del existencialismo y todo eso. Pero pues es clásico, eso ya. Es dramaturgo, cuenta. Gente, podríamos hablar un montón más con los invitados, pero he tenido un poco de cuidado para no develar nada que les haga perder el asombro de ver la obra. El día jueves 22 de agosto se estrena La misma sangre aquí en el Teatro Sánchez Aguilar, y ese día del estreno sí que al terminar vamos a conversar en unos minutitos sobre cosas que me interesan mucho, como por ejemplo el diseño de audio, que es distinto, generar tensión en el cine, pero lo que ustedes han hecho en la obra me parece a mí increíble. Entre otras cosas más. Entonces, nos vemos y espero que regresen pronto, espero verlos pronto en la Escuela del Espectador. Gracias.